Vamos a iniciar. Hola Victoria, buenas noches. Hola. Te escucho, pero aún no puedo ver. Ya dame un segundo, algo pasa acá. ¿Dónde están? ¿Ahora? Sí, perfecto. Ya. Muy bien, vamos entonces a compartir las diapositivas. Correcto, así se puede ver tu diapositiva. Listo. Listo, chicos, buenas noches. Nuevamente me reincorporo con ustedes. Mi colega, el doctor Wilson, me pidió que cubriera el día de hoy la sesión que tenía con ustedes. Así es que, bueno, es un poquito a veces complicado poder seguir la hilación de la clase anterior, puesto que no sé exactamente hasta dónde les explicó el doctor Wilson. Tengo entendido, y confírmenme si es que es así o no, que habían avanzado hasta la página o hasta la diapositiva número 31. Quisiera que me confirmen, por favor, esa información a efectos de poder iniciar y continuar con esta clase del día de hoy. Y de repente, si por allí tuviesen algo que les quedó en duda respecto a la clase anterior para poder continuar con esto. A ver, chicos, rapidito, ¿dónde están conectados aún? Mario, tú que estás conectado. A ver, quisiera por favor saber si todos están conectados y si me pueden escuchar para poder iniciar con la clase, porque no veo a nadie en el chat. En todo caso, vamos a dar inicio a esta clase. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con los métodos de selección. Ya en las clases anteriores, ustedes podrán haber advertido que todos los procesos de selección comparten etapas que son similares en todos los procedimientos de selección, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la etapa de la convocatoria. La etapa de la convocatoria se realiza en absolutamente todos los procedimientos de selección. ¿Qué hay que tener en cuenta respecto de esta etapa de convocatoria? Lo más elemental, que es una convocatoria realizada a través de la plataforma del SEACE. Es la única plataforma virtual autorizada para la realización de la... ok, listo, Joana, 37, gracias. Ahora nos actualizamos por allí entonces. Para la realización de la convocatoria. Tenemos también el registro de participantes, que al igual que la convocatoria, es una etapa que se realiza en todos los procedimientos de selección. Lo importante de esta etapa de registro de participantes es saber que se realiza de manera gratuita, de manera electrónica, que se realiza desde el día siguiente de la convocatoria. Ustedes también ya lo han visto en el trabajo que se les asignó en el módulo anterior, desde el día siguiente de la convocatoria hasta minutos antes de la presentación de la oferta. Tenemos también la etapa de las consultas y observaciones, que ya lo hemos visto, igual conmigo en el tema del módulo anterior,
haciendo las diferenciaciones entre consultas y observaciones, señalando que una consulta es aquello que a mí como proveedor no me quedó claro o tiene un sentido oscuro o ambiguo y que le pido a la entidad pues que me aclare esta situación. Mientras que la observación es cuando yo como proveedor detecto que hay una transgresión, algún principio, alguna norma de la contratación pública y que por ello y que por ende debe ser quitado de las bases del procedimiento. Luego tenemos la etapa de integración de bases y en la etapa de integración de bases, pues la entidad publica las reglas definitivas del procedimiento de selección, ¿verdad? Contra estas bases integradas no cabe recurso impugnatorio alguno. Es decir, una vez puestas las reglas a través de la integración de bases, los proveedores simplemente acatan lo que en estas bases integradas se hayan señalado. Luego tenemos la etapa de presentación de ofertas. La presentación de ofertas, en el caso, por ejemplo, del concurso público, de la licitación pública, se realiza de manera presencial, es decir, porque su mismo nombre lo señala, público, frente a la presencia de un notario o de un juez de paz en caso en la jurisdicción no exista un notario. Este tipo de acto, esta presentación de ofertas, tiene por finalidad recepcionar el sobre del postor que se está presentando en el procedimiento de selección para poder ser luego evaluado y calificado dependiendo del tipo de procedimiento y por ello posteriormente hacerse acreedor al otorgamiento de la buena pro. Todas estas actuaciones las realiza el comité de selección en los diferentes procedimientos de selección. Ustedes ya han visto estas diapositivas, según lo que me informan, han avanzado ustedes hasta la página 37, es decir, han visto, han estudiado en la clase anterior lo relacionado, por ejemplo, a la adjudicación simplificada para el caso de la ejecución de obras, ¿verdad? Han visto el tema también de las etapas que tiene este tipo de procedimiento y también han visto la selección de consultores individuales. La selección de consultores individuales, ya lo habíamos mencionado, que tiene como finalidad seleccionar a un consultor individual, es decir, a una sola persona natural que realice el trabajo solicitado por la entidad. ¿No? También en la clase anterior se ha visto el tema de la integración de bases, que lo estábamos mencionando, y algunas actuaciones respecto del procedimiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la licitación pública y el concurso público para los servicios en general, verificaron que la presentación de ofertas, como les mencionaba, se realiza en acto público, en presencia del notario, y el acto público se inicia, pues, con el llamado de los participantes que se hayan inscrito de acuerdo a ese orden en el que se hayan inscrito, ¿verdad? Y si al momento de ser llamado un postor no se encuentra en el acto, entonces se lo tiene por desistir, ¿ya? La norma también es muy clara en ese sentido. Vamos a seguir viendo qué es lo que han repasado. Entonces, han visto ya que tanto en la licitación pública como en el concurso público para los servicios en general, quisiera que me indiquen, por favor, para empezar, cuántos sobres se deben presentar y luego cuál es el procedimiento de la evaluación, si primero se evalúa o primero se califica. A ver, chicos, no sé si están ya conectados y con ganas de contestar. Bueno, parece que no, chicos. Entonces, les indicaba que en el concurso público y para servicios en general y en la licitación pública, tenemos que se realiza por escrito y en un solo sobre. Bien, Pablo, gracias. Efectivamente, en un solo sobre, ¿verdad? Entonces, nos olvidamos aquí de la presentación de 2 sobres. Quiere decir que la oferta económica con la oferta técnica, como normalmente se conocía la documentación, va en un solo sobre, ¿no es cierto? Y además, esta propuesta tiene que estar suscrita, o sea, rubricada y foliada, y obviamente firmada por el representante o por la persona natural, ¿ya? Se puede acompañar también algún documento
por ejemplo, folletos, catálogos, etcétera, que deben presentarse en el idioma castellano o en su defecto acompañados de traducción simple con la indicación de y suscripción de quien oficie ser traductor debidamente identificado. Y eso es para la documentación anexa. También el postor, esto es algo muy importante, el postor es responsable de la exactitud y la veracidad de dichos documentos. No sé si en algún momento se los comenté, pero el postor, desde que participe en un procedimiento de selección, está protegido por el principio de presunción de veracidad. Él no, sino los documentos presentados. De tal forma que cuando la entidad pública recepcione un sobre con la oferta, va a entender bajo el principio de presunción de veracidad que todos los documentos son verídicos, contienen información concordante con la realidad y que no han sido pues adulterados o falsificados. Además de ello, entonces, la entidad presume de que todos esos documentos son verídicos. Y siendo este principio de presunción aquel principio que a mí como entidad me obliga a creer en la documentación presentada por el postor, pues se entiende entonces que el postor es el único responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos, ¿no? No puede, digamos, responsabilizar a un tercero porque el único que tiene participación en el proceso es el postor. Por lo tanto, ese postor es el responsable. También pueden haber advertido que tanto en la licitación pública como en el concurso público para servicios en general, las etapas para la evaluación y calificación se dan de una manera muy, muy singular. Les voy a explicar cómo. Primero, realizamos la etapa de apertura de ofertas. Esta etapa se realiza en acto público, ¿no? Como ya les mencionaba, el comité llama a cada uno de los participantes para que pueda entregarle el sobre y el comité verifica la presentación de la documentación de presentación obligatoria. Recordemos, cuando hemos mencionado en el módulo anterior, lo primero que procede a hacer un comité es la admisibilidad de la oferta, es decir, a revisar los documentos de presentación obligatoria. Antes de evaluar, antes de calificar, lo primero que tiene que hacer es la etapa de la admisión, para saber si es que la oferta cumple o no con la presentación de los documentos de presentación obligatoria. En este caso, por ejemplo, tenemos la declaración jurada, de acuerdo al artículo 31, la declaración jurada que acredite que cumple con las especificaciones técnicas, el monto de la oferta, y aquel otro documento que se haya establecido en las bases como obligatorio. Si cumple con la presentación de todos los documentos de presentación obligatoria, la propuesta queda admitida. De no cumplir con estos requisitos o estos requisitos que se ha solicitado como documento de presentación obligatoria, entonces la oferta se considera como no admitida, ¿sí? Solo una vez después de admitidas las ofertas, se puede proceder a pasar a la etapa de evaluación y luego a la etapa de calificación. Acuérdense que cuando nosotros hemos hablado de estas etapas de evaluación y calificación, hemos dicho que en la etapa de evaluación lo que hace el comité es asignarle puntaje. Puntajes por aquellos factores de evaluación que se hayan establecido en las bases. Acuérdense que nosotros hemos visto cuáles son los factores, igual lo vamos a tratar el día de hoy también, cuáles son los factores que se pueden evaluar y cuál es el puntaje que le corresponde a esos factores, de tal forma que eso se tiene que ver en la etapa de evaluación. Posteriormente, la norma señala que solamente al primer y segundo puesto en orden de prelación, el comité tiene que realizar la etapa de calificación. ¿Y qué significa la calificación? La revisión de la presentación de aquellos documentos que acrediten cumplir con los 3 requisitos de calificación. ¿Cuáles son? La capacidad legal, la capacidad técnica y la experiencia del postor, de acuerdo a lo que haya solicitado el comité y la entidad en las bases integradas. ¿Ya? A ver, aquí, bueno, también han visto ustedes el tema del rechazo de la oferta, ¿verdad? Y cómo es que, digamos,
el comité puede rechazar una oferta porque no cuenta con la certificación o con la disponibilidad presupuestal adecuada para el procedimiento de selección. También habrán visto, solo para recordarles, el tema de la subsanación de ofertas, ¿verdad? ¿En qué momento se puede subsanar? Y han visto que la subsanación se puede realizar tanto en la etapa de admisión, en la etapa de evaluación e inclusive en la etapa de calificación. Y el plazo máximo para la subsanación es de 3 días de notificada, pues, el hecho que tenga que subsanar, ¿ya? También, a ver, vamos avanzando. Entonces, luego de haberse admitido las ofertas en la licitación pública y en el concurso público para los servicios en general, procedemos como comité a pasar a la etapa de evaluación de ofertas. Esta etapa ya tiene como objetivo asignarle el puntaje que le corresponde de acuerdo, como les mencioné, a los factores de evaluación establecidos, ¿ya? Acuérdense que cuando el único factor de evaluación es el precio, entonces el puntaje por el precio es 100 puntos. Pero cuando hay otros factores, estos factores se tienen que distribuir de tal forma que sumados me arrojen un total de 100 puntos, que es el puntaje máximo que se puede establecer en las bases. También comentaron qué es lo que pasaba y por qué es importante determinar que no exista un empate o resolver el empate. ¿Por qué? Porque la norma señala que solamente al primer y al segundo lugar en orden de prelación deberán evaluarse o deberán calificarse las ofertas, es decir, pasarán a la siguiente fase, ¿ya? Entonces, si es que hubiese empate en el orden de prelación, entonces la regla para el caso de la licitación pública y el concurso público es que se someta a un sorteo, pero en presencia del notario o del juez de paz, ¿ya? Pudiendo también, señala la norma, participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de Control. Y además se debe citar oportunamente a los postores que hayan empatado. Es decir, no podemos quedarnos con el empate, sino es que debemos señalar el orden de prelación, quién es primero y quién es segundo. Si han quedado en empates ambos, se tendrá que sortear para poder saber a quién se le asigna el primer orden de prelación y a quién se le asigna el segundo orden de prelación. ¿Ya? Entonces, cuando evaluamos asignamos el puntaje a la oferta, recuerden que solamente el comité va a proceder a calificar al primer y segundo lugar en el orden de prelación. Si en la calificación alguno de los requisitos de calificación no es cumplido por el postor, entonces la oferta queda descalificada. En la etapa de evaluación no se puede descalificar. En la etapa de evaluación solamente vamos a poner puntaje. ¿Y para qué se pone el puntaje? Para poder saber quién tiene el puntaje más alto y poder establecer mi orden de prelación. ¿Y por qué es importante establecer el orden de prelación? Porque les estoy repitiendo que únicamente va a pasar a la etapa de calificación aquel que quede en primer y en segundo orden de prelación. Ya en la etapa de calificación sí podemos descalificar las ofertas. ¿A quién descalificamos? Aquellas ofertas que no cumplan con acreditar los requisitos de calificación solicitados. Es decir, el requisito de calificación referido a la capacidad técnica, a la capacidad legal o a la experiencia del postor. Vamos a parar un segundito para poder leer la pregunta de Milton Valencia. Me pregunta, ¿qué pasa si el postor no presenta un anexo obligatorio? ¿No lo debo admitir? ¿El postor no admitido puede pedir al notario que tenga en custodia su propuesta? Ok. Milton, en realidad la respuesta a tu pregunta depende mucho de qué documento sea el que no ha presentado. Ahora tú me estás hablando específicamente de un documento de presentación obligatorio. Si nosotros leemos la literalidad de la norma señala que puede realizarse la subsanación de ofertas en cualquiera de las etapas. Es decir, si me estás hablando de un documento de presentación obligatoria, estamos hablando que es un documento necesario en la etapa de admisión.
y la norma permite la subsanación en la etapa de admisión. Por eso señala, en la etapa de admisión, evaluación y calificación de las ofertas, el comité podrá otorgar un plazo para subsanar, etc. ¿No? O sea, sí le da, para empezar, sí está facultada la posibilidad de permitirle al postor que subsane. Ahora, no tenemos una, digamos, una lista, una relación exacta de qué documentos pueden sí ser subsanados y qué otros documentos no pueden ser subsanados, pero en la norma hay algunas reglas que, por ejemplo, señalan que puede ser subsanado cuando el documento haya sido referenciado en la oferta y que de repente, pues, no se presentó, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo decir, adjunto, a ver, se me pone un ejemplo, ¿ya? Adjunto mi colegiatura, ¿ya? Mi certificado de habilidad número 557, el cual acredita que estoy habilitada para ejercer mi profesión. Es un requisito obligatorio que me lo han pedido, por ejemplo. Sí, no adjunto realmente mi documento, mi habilitación. Entonces la pregunta sería, ¿es subsanable o no es subsanable? En este caso, por ejemplo, fácilmente podría ser subsanable porque sería, yo podría acreditar que sí lo he referenciado y que además el documento ha sido inclusive emitido con fecha anterior a la presentación de la oferta y que más bien se trataría de una omisión, ¿verdad? Por eso es que podría ser materia de subsanación. Documentos presentados, pero mira, vamos a la norma, y en la norma también señala, habla de omisión, y cuando hablamos de omisión, quiere decir que el documento no ha sido presentado. Entonces, en realidad, se trata de una interpretación. Para mí, podría sí ser subsanado siempre y cuando, de acuerdo a lo que establece la norma, señale que ese documento ha sido referenciado en la oferta, porque la norma nos menciona el tema de la omisión o subsanación. Entonces, si me permite, la omisión puede ser presentada, ¿ya? Claro, porque se trata de un error. Mati, ponte. Listo. Listo, Milton. Entonces, como te indicaba, va a depender mucho del criterio del comité, porque efectivamente la norma también señala que puede subsanarse aquel documento omitido, ¿ya? Entonces, tranquilamente podría entrar dentro de este supuesto. Volvemos al tema de los documentos de presentación de calificación. Entonces, habíamos señalado que cuando el documento de calificación no cumpla, o el postor no cumpla con acreditarlo, entonces la oferta será descalificada, ¿ya? Correcto. Ahora, ¿qué pasa si ninguno de los postores que ha presentado sus documentos puede o cumple con los requisitos de calificación? En este caso, se puede pasar al siguiente según el orden de prelación. Me refiero, acuérdense que calificamos solamente al primero y al segundo de un orden de prelación. El primero no cumple y el segundo tampoco cumple. Entonces, ¿qué hago? Si es que hay más postores admitidos, entonces empiezo a calificar las propuestas del tercero y del cuarto y así sucesivamente hasta poder lograr adjudicar la buena. ¿Ya? Una pregunta, no se olviden siempre de hacer. Sí, en el caso de la licitación pública y del concurso público en general, hay que tener unas consideraciones respecto al otorgamiento de la buena pro. El otorgamiento de la buena pro, en este caso, en la licitación pública y en el concurso público, se otorga al postor cuando cumpla con los requisitos de calificación. Se debe publicar, y esto también es una novedad, por llamarla así, se debe publicar en el SEACE el mismo día y no se requiere de acto público. Es decir, la presentación de las ofertas sí necesariamente debe realizarse en acto público,
pero el otorgamiento de la buena pro ya no es necesario que se realice en acto público, porque la misma norma señala que los resultados del otorgamiento de la buena pro se publican en el SEACE el mismo día. Por lo tanto, ya no se requiere la presencia del notario. ¿Y por qué creen ustedes que ya no es necesaria en este caso la presencia del notario? ¿Ah? Yo les voy a dar la respuesta para ayudarlos. La respuesta es porque en este caso existe solamente un solo sobre y todo el sobre ya fue aperturado, ya fue abierto en la etapa de admisión y por lo tanto ya no hay legalidad que tenga que custodiar el notario, ¿sí? A diferencia de otros tipos de procedimientos de selección en los que actualmente todavía se presentan dos sobres y ahí sí necesariamente vamos a seguir el procedimiento del decreto legislativo 1017, es decir, la presencia de los dos sobres. Un sobre es el que se abre en la etapa de admisión y calificación de las ofertas y evaluación, y el otro sobre que contiene la oferta económica es el que es llevado por el notario para ser custodiado. Y el notario debe regresar a la entidad el día que sea programado para la etapa del otorgamiento de la buena pro, y en esa ocasión aperturar el sobre que contiene la oferta económica. Entonces, allí sí es necesaria la presencia del notario en el acto de otorgamiento de la buena pro, porque es quien ha estado custodiando las ofertas económicas. ¿Correcto? Entonces, respecto de la publicación del otorgamiento de la buena pro en el SEACE el mismo día, también se debe señalar que deben incluir dentro de estas publicaciones el acta de otorgamiento de la buena pro y además el cuadro comparativo con el detalle de los resultados de la evaluación y calificación. Y adicionalmente, se puede notificar a los correos de los postores. ¿Por qué les digo adicionalmente? Porque la norma señala que el único medio válido de notificación en un procedimiento de selección es el realizado a través de la plataforma del SEACE. Es decir, si yo notifico a través de la plataforma del SEACE alguna postergación o alguna modificación, se tienen por notificados desde el día de publicados los documentos en el SEACE. No necesito ninguna otra formalidad respecto de la documentación. Por eso es que aquí también, para el tema del otorgamiento de la buena pro, si adicionalmente la entidad lo considera oportuno, puede notificar a los correos de los participantes. En cuanto al consentimiento de la buena pro, la norma ha previsto pues un plazo prudente para que aquel postor que no se encuentre conforme con los resultados o con las actuaciones del comité del procedimiento de selección pueda interponer lo que se conoce como el recurso de apelación. Este recurso de apelación obviamente tiene sus requisitos, tiene sus formalidades, como por ejemplo el pago de una garantía equivalente al 3% del valor de la contratación o del valor referencial de la contratación y seguir pues los procedimientos que la norma establece, ¿no? Ese es el derecho que le faculta a aquel postor que ha estado participando en el procedimiento de selección y que no se siente contento, que no se siente conforme con los resultados de este comité. Ese plazo del que les estoy mencionando, que tienen los proveedores para poder presentar el recurso de apelación, en el caso de la licitación pública y el concurso público, es de 8 días hábiles contados desde su notificación. ¿Cuándo se da la notificación? ¿En qué fecha se da la notificación? Desde la fecha en que se publica en la plataforma del SEACE. Entonces, una vez publicado el otorgamiento de la buena pro, al día siguiente empezamos a computar los 8 días para el consentimiento. Acuérdense que cuando hablamos de plazo, los plazos siempre excluyen el día inicial e incluyen el día final. Es decir, no podemos incluir el mismo para su cómputo el mismo día que se publica, sino es que hay que computar desde el día siguiente. Pero para finalizar, sí computamos el plazo del día final. ¿Ya? Entonces son 8 días hábiles desde su notificación. ¿Cuáles son los días hábiles? Los días de lunes a viernes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los días, en todo caso, inhábiles? Los días inhábiles son los sábados, los domingos, los feriados reconocidos por el presidente o
de la República o también reconocidos a través de resoluciones directorales en cada una de las competencias. Listo. Pero ¿qué pasa? Este consentimiento solamente procede cuando hay más de 2 participantes, perdón, o cuando hay más de 1. A partir de 2 ya se le otorga. Entonces, cuando hay 2 o más participantes, es que se otorga este plazo, en el caso de la licitación pública y el concurso público, de 8 días para poder interponer el recurso de apelación en el tribunal o en la entidad dependiente. Si estamos hablando de una licitación y un concurso público, probablemente el recurso corresponda desarrollarlo al tribunal. Habría que ver el monto, ¿verdad? Porque de acuerdo a los montos, el recurso de apelación será resuelto o por el Tribunal de Contrataciones o por la misma entidad. Vamos ya a verlo probablemente en etapa de ejecución contractual, cuáles son esos montos. Si es que hubiese un solo participante, y ese participante es el que ganó, obviamente este plazo del consentimiento de la buena pro ya no puede ser de 8 días, porque cuando hay un solo postor, se entiende por consentido el mismo día de su notificación. No necesito ya esperar nada, porque a partir del día de su notificación se entiende que el otorgamiento ha quedado consentido, ¿ya? Una vez que se consienta el otorgamiento de la buena pro, al comité le corresponde reunirse y a través de algún documento, siempre les digo, siempre les recomiendo, es mejor que el comité realice esta actividad y que haga un documento, ¿no? Señalando, por ejemplo, siendo los 20 días del mes de diciembre del año 2018, habiéndose evaluado y calificado las ofertas de los postores en tal procedimiento de selección, este comité ha otorgado la buena pro a fulanito de tal por tanto monto, por lo que, habiendo transcurrido el plazo, ha quedado consentido y remite en el expediente con tantos folios a el órgano encargado de las contrataciones para que sea el que ejecute los actos destinados a la formalización del contrato. Eso es lo que debe hacer todo comité responsable y que no quiere, pues, ir más allá de sus funciones, sino simplemente dar cumplimiento estricto a sus funciones, otorgar la buena pro, esperar el consentimiento y una vez consentido, foliar, firmar todo y remitirle los documentos al órgano encargado de las contrataciones para los trámites correspondientes para la firma del contrato. Listo. En cuanto a la verificación de la propuesta ganadora, en cuanto a esta verificación de la propuesta ganadora, la norma ha señalado que a toda, después del otorgamiento de la buena pro, se debe realizar la inmediata verificación, ¿sí?, de los documentos presentados en la propuesta de este postor, ganador de la buena pro, ¿sí?, inmediatamente. ¿Y por qué creen ustedes que la norma ordena realizar esta verificación? ¿Recuerdan que les hablé hace unos momentos sobre el famoso principio de presunción de veracidad? Aquel principio que hace que la entidad deba creer necesariamente en que los documentos presentados por los participantes son verídicos. Ok, como es una presunción, la presunción admite prueba en contrario. Entonces, ¿cuál es esa prueba en contrario? Aquella investigación que se puede hacer y donde se determine que el documento tiene una información inexacta o es un documento falso. Entonces, la norma, por eso exige que a toda la oferta ganadora de la buena pro, en virtud a la ley 27444 y al procedimiento de fiscalización posterior, el comité, perdón, o en este caso la entidad, debe realizar y está en la obligación de realizar la inmediata verificación de que todos los documentos presentados por el postor en su oferta puedan comprobarse que sean verídicos. La norma señala que si se detectara o si se comprobara la inexactitud o falsedad de estos documentos, lo que corresponde es que se declare la nulidad de otorgamiento de la buena pro. ¿Y qué pasaría si es que ya se hubiese suscrito un contrato? Bueno, la norma también
señala la posibilidad de poder resolver ese contrato o de declararlo nulo. Acá entonces la norma señala que de comprobarse la inexactitud o la falsedad de los documentos que acompañan la oferta del postor, entonces se declarará la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato si es que ya se hubiese firmado. Normalmente, lo que pasa, lo que sucede en la realidad, es que el comité otorga la buena pro a un contratista, remite los documentos al órgano encargado de las contrataciones para los trámites de la suscripción del contrato, y la entidad recién, una vez que se suscribió el contrato, recién realiza la verificación posterior de los documentos, por lo que es muy usual que los resultados de una verificación en la que se compruebe la inexactitud o la falsedad de un documento, pues se realiza obviamente con manera mucho posterior a la suscripción del contrato, ¿no? Es usual eso. Cuando ya están a veces al 50% de la ejecución del contrato, recién determinan que hay documentación de presentación obligatoria. Entonces, ¿qué es lo que señala la norma? Que si hay transgresión a este principio de presunción de veracidad y que hay, por lo tanto, hay información inexacta o falsa, lo que procede es la declaratoria de nulidad de ese contrato si es que ya se hubiese contratado. Ahora, recuerden también que la responsabilidad es estrictamente de la entidad, es decir, la entidad es quien decide si declara la nulidad o no declara la nulidad del contrato. En cuanto a los precios de la oferta, vamos a tener en cuenta algunas reglas que hay que tener en cuenta, por ejemplo, para el caso de procedimiento según relación de ítem. ¿Qué pasa cuando son relación de ítem? Es decir, ítem 1, útiles, se me ocurre, de limpieza, de aseo. Ítem 2, solamente algún rubro. Por ejemplo, vamos a poner el siguiente ejemplo, ¿no? Mi paquete o mi contratación es la contratación o la adquisición de insumos para, o de útiles de limpieza. Adquisición de útiles de limpieza, es lo general, es mi contratación. Y tengo ítem 1, ítem 2 y ítem 3. Ítem 1, solamente tengo lo que son jabones líquidos. Ítem 2, tengo lo que son papel higiénico, como se me ocurre. ¿Sí? Son dos, ítem 2. Entonces, ¿qué es lo que señala la norma? Cuando es un proceso por relación de ítems, el postor debe presentar el precio de su oferta en documentos independientes en los ítems en que se presenta. Puede ser que un postor solamente esté interesado en participar en el ítem 2 o solamente en el ítem 1. Entonces, la norma señala que cuando se trate de relación de ítems, es decir, que son ítems independientes, el postor podrá presentar el precio de su oferta en documentos independientes a los ítems a los que se presentan, ¿no? Si se presentan los dos, presentará dos propuestas. Si se presenta uno solo, podrá presentar una sola oferta. En caso de las contrataciones que conlleven a ejecución de prestaciones accesorias, eso también es importante, el postor debe detallar en el precio de su oferta el monto correspondiente a la prestación principal y el monto correspondiente a las prestaciones accesorias, de tal forma que la información se tenga, pues, actualizada. En el caso de la convocatoria del sistema, de un proceso bajo el sistema de precios unitarios, acuérdense, nosotros también ya hemos visto el tema de los precios unitarios, hemos dicho que en ese tipo de procesos la entidad no conoce con exactitud qué cantidad de bienes son los que necesita, ¿verdad? Entonces, en caso de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, el postor debe consignar los precios unitarios y los subtotales de su oferta, es decir, para que la entidad pueda asumir esos costos unitarios. Y en el caso de las propuestas o de las convocatorias que se realicen bajo la modalidad de suma alzada, en ese caso sí, el postor debe consignar el precio total de la oferta, pero sin perjuicio de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato, según lo previsto en el numeral 2.4 de la sección específica de las bases. Es decir,
Cuando se trata de un procedimiento de precios unitarios, el postor obligatoriamente debe presentar su oferta y el detalle de su estructura de costos, el detalle de sus precios unitarios. En cambio, cuando se trata de un proceso de suma alzada, la oferta solamente debe realizarse por un monto integral, por un monto ya establecido de manera integral y que en todo caso, ya al momento de la suscripción del contrato, allí se le podría exigir al proveedor ganador de la buena pro que presente la estructura de costos al momento de la firma del contrato. ¿Ya? Eso también es válido. Denme un segundito, por favor, que tengo acá un problemita con el equipo. Un segundito. Hola, hola. Ah, ya, perfecto. Creo que perdí el audio por unos momentos, pero quisiera que me confirmen si ya está todo ok. Ah, ya. Listo. Listo, entonces estamos en el tema de la oferta. Ya saben, ¿verdad? Cuando es precios unitarios, presento mi oferta por mi estructura de costos, es decir, los precios unitarios por los subtotales, cuánto me suma el sub-item 1, el item 2, el item 3 y finalmente la oferta total. Cuando es suma alzada, sí solamente un solo precio de manera global, pero no impide que la entidad me solicite la estructura de costos para mi firma de contrato. Vamos a avanzar. Ok. Ahora vamos a pasar a conversar respecto del factor precio para bienes y servicios, ¿ya? ¿Qué es lo que establece la norma respecto a este factor precio? Y no sé si ustedes realizaron algunas prácticas la semana pasada, si no, igual la vamos a hacer el día de hoy. La norma señala que la evaluación de este factor va a consistir, les voy a explicar, en otorgar el máximo a la oferta de precio más bajo. ¿Qué máximo? El máximo puntaje. Y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a su respectivo precio según la siguiente forma. Ahora vamos a imaginarnos nosotros que estamos evaluando una oferta y que primero ¿qué hacemos? A ver, vamos haciendo un repaso. Nosotros somos comité y tenemos una oferta. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Estamos en una licitación pública. A ver, chicos, ¿qué es lo primero que hacemos en un procedimiento de selección? Ya convocamos, ya estamos en el acto público de presentación de ofertas. ¿Qué empezamos haciendo? A ver, les tomo nota para los puntajes de algunos que están por allí muy bajitos, para ayudarlos a subir. ¿Con qué iniciamos? Perfecto, Mirton. Primero con la admisión, o sea, verifico documentos de presentación obligatoria. Acuérdense que en esta etapa de la admisión solamente me voy a cerrar así y solamente voy a poder revisar los documentos de presentación obligatoria. O sea, yo no puedo, por ejemplo, dejar una oferta como no admitida porque no tiene porque no me presenta la experiencia del postor. ¿Sí? A ver, les pregunto. Estamos en la admisión, estamos en la etapa de admisión y yo verifico en la oferta del postor, Juan Carlos, que no presenta las facturas ni los contratos con los que me pueda acreditar la experiencia del postor. ¿Qué pasa con su oferta? ¿Qué hago? ¿La admito? ¿No la admito? ¿Qué es lo que hago? Estoy en la etapa de admisión. A ver, chicos.
Así es, ¿verdad? La admitimos porque no estamos todavía en la etapa de calificación, que es la etapa donde vamos a revisar esta información. Entonces, la admitimos. Perfecto. Luego de la admisión, entonces, ¿qué es lo que procede? Después de haber admitido las ofertas. Se evalúan. ¿Y qué hacemos en la etapa de la evaluación? Asignamos puntaje, ¿no es cierto? Entonces, estamos nosotros aquí en el puntaje y el factor de evaluación que hemos considerado. Vamos a imaginar que el único factor de evaluación que hemos consignado nosotros en nuestras bases ha consignado el factor precio, ¿sí? Entonces, miren ustedes, porque luego vamos a hacer la práctica, para establecer un orden de prelación. Entonces, aquí vamos a ver cuál es el orden de prelación y cómo se establece este orden de prelación. Fíjense, se aplica esta fórmula, el OM por el PMP y sobre el OI. ¿Qué es el OM? El OM viene a ser el precio de la oferta más baja. El PMP viene a ser el puntaje máximo del precio. El OI viene a ser el precio I, es decir, el precio que estoy buscando. ¿Ya? Entonces, vamos nosotros a realizar esta práctica para poder saber cómo se asigna el puntaje. Sus lapiceritos, por favor, para que puedan realizar la práctica. Listo. El único factor entonces que tenemos es el precio. Y tenemos la oferta, ¿sí? Por ejemplo, les pregunto, tenemos la oferta, tomen nota, por favor. Tenemos 4 participantes. Tenemos el participante X. A ver, chicos, tenemos el participante X que tiene una oferta de 100,000 soles. Tenemos el participante Y que tiene una oferta de 97,000 soles. Tenemos la oferta del postor Z que tiene una oferta de 95,000. Y tenemos la oferta del postor W que tiene una oferta económica de 93,000 soles. La pregunta es que me indiquen cuáles son los puntajes que deberían tener estos postores. A ver, aplicando esta fórmula, aquí está la fórmula. Ok, les vuelvo a repetir. Tengo 4 postores. El postor X tiene la oferta económica de 100,000 soles. El postor Y tiene una oferta económica de 97,000 soles. El postor Z tiene una oferta de 95,000 soles. Y el postor W tiene una oferta de 93,000 soles. El único factor de evaluación en el proceso es el factor precio. Entonces, nos corresponde a nosotros asignarles el orden de prelación. Díganme cuál sería el puntaje del postor Z, o bueno, de todos los postores, y cuál sería su orden de prelación. A ver, aplicando esta fórmula, solo les corresponde aplicar esta fórmula de aquí. Sí visualizan, ¿verdad? La diapositiva para que puedan ver la fórmula. Perfecto. Entonces, a ver, chicos, rapidito hacemos la práctica. Tenemos 100,000 X, el Y 97, Z 95 y W 93. Me dice... allá, X 95, Z 100 y W 98. Ya. A ver, Mirton, como tú eres el primero que nos has dado tu respuesta, mientras los otros chicos van sacando, te pregunto,
que me expliques, y si es que le puedes dar audio, Joana, a Milton, te agradecería para poder ser un poco más fluida la comunicación. Te pediría, por favor, Milton, que me indiques por qué, a ver, Z, vamos a tomar Z, tiene 100 puntos. ¿Cómo obtuviste el puntaje de Z? ¿Ya tienes audio? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, sí, Hola. Milton, te escuchamos. Ya, Cuéntanos, bueno. por favor, ¿cómo hiciste para obtener el valor de Z, 100? Bueno, como estamos viendo que el único factor de evaluación es precio, Z tiene el precio más bajo, 95.000, por lo tanto, el precio más bajo se le asigna los 100 puntos. Y bueno, para asignarle un puntaje a los demás ya se aplica la fórmula, ¿no? Que es bueno, que en la parte superior va el precio más bajo por el puntaje total, que sería 95.000 por 100, y abajo, de acuerdo al postor que se evalúe, en la parte del denominador, si es que lo podemos llamar, vamos asignando el puntaje de cada, perdón, el monto de cada postor y ahí arroja el puntaje. En el caso de X, por ejemplo, en la parte superior iría 95.000 por 100, 95.000 por ser el precio más bajo por 100 por los que son los 100 puntos sobre 100.000, que es el puntaje que se le va a otorgar a X, y ahí arroja 95, ¿no? Y así se hace con todos los demás. Muy bien, Milton. Sí, solamente me parece que hubo un problema en cuanto a información, porque, claro, ahí están diciendo ahí, ¿verdad? Pensé que de repente la información la di mal yo. El precio más bajo en realidad no era el de Z, sino el de W, porque W tenía 93.000 soles. Pero Z no tiene 95.000. No, Z 95, pero W tiene 92. 92. Bueno, igual si es 92, mejor porque es mucho más bajo todavía. No, bueno, yo lo copié con 96.000, por eso que yo tuve Z con... Sí, por eso porque el precio más bajo era 93, era el doble, justo ahí lo acaba de poner allí, ¿no? El precio más bajo. Pero en todo caso, igual, la fórmula es la correcta, o sea, lo que se tiene que hacer, el procedimiento es el correcto. Primero, determino cuál es la oferta más baja. Y a esa oferta se le pone inmediatamente los 100 puntos sin aplicar ninguna fórmula. Ella tiene 100 puntos. Y a las demás ya se les va aplicando, obviamente, aplicando la fórmula, intercambiando solamente o convalidando información, ¿no? En el caso del OM, ya estamos estableciendo que es el precio de la oferta más baja, por lo tanto siempre va a ser a la que le hemos otorgado 100, ¿no? El PMP va a ser el puntaje máximo del precio. En este caso, para el ejemplo que estamos poniendo, el puntaje más alto es 100 puntos, ¿cierto? Por eso es que se le está poniendo, el puntaje del precio es 100, ¿correcto? Entonces, así se le puede asignar. Pero en el caso, o en el supuesto, que existiesen más factores de evaluación aparte del precio, aquí lo que se tiene que poner, y ahí hay que tener un poco de cuidado, en este caso ya no sería 100, ¿cierto? Sino tendría que ser el puntaje máximo del precio. Vamos a imaginar que hay otros factores y que el precio tiene 50 puntos. En este caso, ¿cuál sería el puntaje máximo del precio? El 50. ¿Sí? Perfecto. Excelente. Eso es entonces lo que hay que tener en cuenta. El 100 se pone automáticamente cuando es el único factor de evaluación y en todo caso cuando existan otros factores de evaluación, el puntaje máximo tendrá que ser el que el comité le haya otorgado a este factor de evaluación. ¿Sí? Listo, chicos. ¿Están ustedes? Muy bien. Entonces pasamos justamente acá, se hacía ya la multiplicación, ¿no? Que si son 100, se multiplica, por ejemplo, los 93.000, que era la oferta más baja, por el monto de 100, que es el puntaje más alto para el precio, dividido, pues, entre, en este caso, la oferta más baja, que era de la que estamos evaluando, perdón, ¿no? Y me arrojaba los 93, ¿no?
Por eso es que, y luego se repite la operación en todos los postores, ¿no? En X, en Y, en Z y en W, y así obtenemos nosotros el puntaje para el caso del factor de evaluación. ¿Perfecto? Listo. Ya habíamos conversado nosotros también y les pasé en el módulo anterior este cuadrito resumido respecto de otros factores que podríamos ver en el caso de bienes, ¿cierto? En el caso de bienes, por ejemplo, nosotros habíamos mencionado que también se podía calificar el plazo de entrega. Y ese plazo de entrega se evalúa en función al plazo que el postor te oferta o te ofrece entregar el bien, el cual debe definitivamente ser mejor al plazo que se ha establecido en las especificaciones técnicas. Porque acuérdense que no se puede calificar con puntaje aquello que iguale, ¿sí?, los términos de referencias o las especificaciones técnicas. De tal forma que solamente se puede evaluar aquello que mejore. Y si el plazo de entrega es un criterio establecido en las especificaciones técnicas, la única posibilidad de que yo como comité evalúe este criterio como un factor de evaluación es que le asigne o que le considere rangos mejores a los señalados en las especificaciones técnicas. Eso es respecto del plazo de entrega. Ahora, el plazo de entrega no solamente, o sea, debe consignarse como un factor de evaluación porque, bueno, pues ya lo tengo que poner, ¿no? Este plazo de entrega, acuérdense que cuando el comité determina cuáles son los factores de evaluación, el comité tiene que aplicar sus criterios de razonabilidad, de proporcionalidad, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, pues, que el comité está convocando la contratación de adquisición de 10.000 computadoras, me ocurre, ¿ya? 10.000 computadoras con ciertas especificaciones de entrega. En las especificaciones técnicas han señalado que el plazo de entrega son 30 días hábiles contados a partir de la firma del contrato, porque el área usuaria pues ha establecido o considerado oportuno que 30 días es el plazo suficiente para que cualquier proveedor pueda de repente importar las máquinas, hacer el tema del desaduanaje y poder entregarlas a la entidad sin ningún problema, ¿no? Entonces ha considerado un plazo prudencial de 30 días. Sin embargo, el comité, como el comité dice, pues soy autónomo, no necesito que mis actuaciones sean ratificadas por nadie, entonces vamos a establecer el factor de evaluación entrega y vamos a establecer que aquel que y además la norma dice que mejore, vamos a establecer puntaje de 20 puntos, al postor que me entregue los bienes en 2 días hábiles de suscrito el contrato. ¿Qué haríamos nosotros si somos proveedores? Si veo unas bases así, el comité dice plazo de entrega 2 días. Oye, está mejorando. En mi especificación técnica me han dicho 30 y yo estoy mejorando, son 2 días. ¿Qué haríamos nosotros como proveedores del Estado? ¿Serían unas bases correctas? ¿Serían unas bases cuyos factores de evaluación sean congruentes, sean objetivos, sean razonables? ¿O qué me llevaría a pensar esta actuación del comité? ¿Qué me llevaría a pensar? Oye, yo diría, ¿quién va a cumplir en 2 días en traer 10.000 computadoras? Obviamente el único que va a cumplir es el que ya tiene arreglado todo con la entidad, pues, ¿no? Porque si no, no me explicaría de otra forma en cómo la entidad puede darme un plazo tan poco razonable para poder entregar la cantidad. Exactamente. Entonces, lo que a mí me correspondería como proveedor sería observar esas bases, observar, y ahí no sería una consulta, allí sería una observación al factor de evaluación porque está transgrediendo el principio de libre concurrencia, el principio de libre competencia y está limitando la posibilidad de que varios postores puedan concurrir, ¿no? Estaría limitando la competencia, ¿ya? Entonces, este plazo de entrega no solamente se trata de que el comité, cuando nos toque ser comité,
simplemente consignar este plazo por dar cumplimiento a un factor de evaluación, sino es que tiene que ser razonable. Entonces, en el mismo ejemplo del plazo de entrega, no necesariamente el plazo de entrega tiene que consignarse. Yo siempre recomiendo que el comité, al momento de establecer sus factores de evaluación, converse con el área usuaria. Para eso, en algunos casos, hay un representante del área usuaria en el comité, pero en el caso en los que no hay, la idea es que pueda conversar con su área usuaria, no porque estén coordinando o orquestando algo, sino porque necesitan hacer una coordinación para la eficiencia de la contratación. Recuerdo mucho un caso en el que, de una provincia, en el que el área usuaria había solicitado unos equipos, unas sillas para implementar un centro de cómputo y unas maquinitas pues que tenían donde tenían unas mesas sobre los que iban a ir estos equipos de cómputos que habían comprado. Resulta que, pero para ello, paralelamente, se había realizado un trabajo de mantenimiento, porque la idea era que este salón, esta sala de informática, esta sala de cómputo, tenga ya pues cableado todo, de tal forma que cuando llegaran los equipos y cuando llegaran las mesas, simplemente vayan a la instalación y puedan ya encontrarlo todo. Sin embargo, el comité, y habían puesto por eso un plazo, el área usuaria había considerado para ello un plazo de entrega de esos bienes de 60 días calendarios, porque era el tiempo que estimaba conveniente para que terminen sus actividades. Sin embargo, el comité ni siquiera comunicó al área usuaria y dijo, oye, mira, 60 días, hay que otorgarle mejor menos plazos. Y le otorgaron puntaje a 10 días, 15 días, 20 días. Y ganó el postor que había ofrecido entregar los bienes en un plazo máximo de 10 días de suscribir el contrato. Llega el día de la suscripción del contrato, el contratista firme, el comité contento porque había ganado el postor que para ellos les parecía el mejor postor, etc. Suscriben el contrato, pasan los 10 días y el contratista llega a las instalaciones de la entidad a entregar sus bienes, ¿no? Y su equipamiento. Entonces, bueno, en ese momento llegan las coordinaciones, porque evidentemente la entidad no quería recepcionar los bienes, no porque estos bienes no cumplieran, sino porque el lugar donde tenían que colocarlos aún no estaba en condiciones para poder recibirlos. Y el hecho de recibir los bienes así implicaba que no puedan ser instalados en ese momento. Entonces, imagínense el problema que se generó porque el comité consideró un factor de evaluación sin haber conversado tal vez con su área usuaria. De repente no era necesario evaluar este factor de evaluación porque el área usuaria no tenía el apuro de contar con esos bienes. Entonces este factor es muy delicado y yo siempre recomiendo que cuando el comité va a considerar colocar como factor de evaluación el plazo de entrega, sea algo conversado, sea algo estudiado y analizado para no traer inconvenientes a la entidad, ¿sí? Porque además, con este plazo de entrega, he visto muchos casos en los que el comité dice, por ejemplo, especificaciones técnicas, 20 días de plazo de entrega, y califica la evaluación y dice, vamos a pedir a aquellos que me entreguen los bienes en un plazo máximo de 10 días, ¿ya? Y hacen sus rangos. Obviamente, el postor cuando quiere ganar, te ofrece todo. Es como el novio, ¿no? Cuando quiere enamorar, te ofrece de todo. Y después ya no cumple. Entonces, igual el proveedor, ¿no? Lanza su oferta y presenta su declaración jurada de plazo de 10 días. Aún sabiendo, ya pasaron muchos procesos, aún sabiendo que no va a cumplir en 10 días, pero dice, igual después le pidió la famosa ampliación de plazo. Sin embargo, hay otro postor más consciente, porque hay de todo, no solamente hay postores, digamos, irresponsables que ofrecen simplemente por ganar la buena prom, sino también hay otros postores que dicen, oye, no, un ratito, yo en 10 días no voy a poder cumplir. Yo sé que me es imposible en 10 días.
Así es que mejor no me presento porque soy consciente que luego me pueden caer una resolución de contrato y finalmente me puede caer una sanción, una inhabilitación por el Tribunal de Contrataciones, así es que mejor yo no juego, ¿no? Y decida jugar limpio y decide no lanzar su oferta. Pero no faltó el más vivo, el más experimentado que dice, un ratito, si dice que quiere 10, yo le voy a decir que son 10 días y presenta su declaración jurada por 10 días. Ganador de la buena pro, suscripción del contrato y vamos a empezar el plazo de ejecución contractual. El postor que ganó la buena pro presenta su solicitud de ampliación de plazo. Y lo clásico, es decir, por eventos fortuitos, por casos fortuitos y de fuerza mayor no atribuible a mi representada, solicito la ampliación de plazo. ¿Y qué es lo que presento para acreditar el hecho generador del atraso? Presento mi carta de importación de aduanas, en los cuales me están diciendo que mi desaduanaje va a demorar todavía 20 días y no 10. Oye, pero esa información el contratista la sabía desde antes, el postor la sabía desde antes. Pero como tú, como comité, te lo permitiste y diste lugar a eso, entonces, y finalmente el área usuaria no lo necesita, quizás los vienes con mucha premura, lo que termina haciendo la entidad es justamente, en muchas ocasiones, concediendo estas ampliaciones de plazo por la entrega de los bienes. Y al final, no necesariamente se calificó al mejor postor, porque como les ponía en el ejemplo, hubo un postor que sí fue diligente y que no ofreció ese plazo, y que sin embargo finalmente termina perjudicado porque no ofreció, pero al otro que sí ofreció el plazo de 10 días, le terminaron ampliando. Hay también, por supuesto, algunas entidades que ya conocen este accionar de los proveedores y les deniegan el tema de ampliación de plazo. Pero finalmente ya le generó vamos a imaginar que le deniegan la ampliación de plazo, ya le generan un atraso a la entidad porque eso va a implicar el cobro de penalidades o muy probablemente va a implicar que de repente el contratista no entregue la totalidad de bienes. Entonces, les repito que este factor de evaluación es muy, muy, muy delicado, hay que tomarlo en cuenta con la comunicación, con el visto bueno, pues, del área usuaria, ¿no? No porque el área usuaria tenga que mandar en las funciones del comité, sino porque es una información importante para poder tomar la decisión de incluir al plazo de entrega como un factor de evaluación. Otro factor de evaluación que también ya lo hemos visto es el factor relacionado a la sostenibilidad social. Y aquí lo que se evalúa es que el postor sea una empresa promocional. Ya habíamos mencionado cuáles son las empresas promocionales, ¿verdad? Las empresas promocionales son aquellas empresas que están formadas por personas con discapacidad para poder realizar alguna actividad, ¿ya? De acuerdo al artículo 54 de la ley 29973, que es la ley general de la persona con discapacidad, se considera una empresa que una empresa es promocional cuando por lo menos cuenta con un 30% de su personal con discapacidad, ¿ya? Y el 80% de este personal, o sea, del 30 y el 80, desarrolla actividades directamente vinculadas con el objeto social de la empresa, ¿ya? Entonces, esos son los requisitos para poder evaluar a esta empresa de estos, con el puntaje de sostenibilidad social. Ahora, ¿qué es lo que se solicita? Lo que se solicita es justamente que la empresa tenga ese certificado de empresa promocional, ¿ya? Nosotros como entidad, vamos a imaginar que nosotros somos comité, ¿ya? Y yo quiero evaluar como factor de evaluación la sostenibilidad ambiental. A mí como comité no me corresponde evaluar si es que la empresa tiene realmente el 30% de su personal con discapacidad y dentro de ese 30%, el 80% cumple una función vinculada al objeto de la empresa. Eso no me corresponde a mí como comité. Lo único que yo voy a evaluar como comité es que la empresa me presente su certificado de ser una empresa promocional. Lo demás es un trámite que le corresponde al ministerio competente para poder entregar este certificado. ¿Ya? Entonces aquí tiene cómo se acredita con la copia simple de la constancia de inscripción vigente en el registro de empresas promocionales que lo otorga el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Ya?
Listo. Otros factores, ya habíamos establecido que tenemos, por ejemplo, la garantía comercial del postor. También tenemos la capacitación del personal de la entidad. Eso también es importante evaluarlo. Si es que, digamos, la entidad o el comité considera también que es importante el tema de la capacitación, porque hay muchas veces en las que, en las que no es necesaria realmente una capacitación, ¿no? Y a veces también la entidad considera que la capacitación es una prestación adicional, ¿no? Y a veces te genera un costo adicional para la entidad. Entonces siempre hay que revisar y hay que ver en qué caso podemos solicitar esta capacitación y en qué caso es necesaria también, ¿no? También se puede evaluar otros factores como otras mejoras, ¿no? Que es lo que señala la norma. ¿Ya? Allí tenemos la disponibilidad de servicios y repuestos, y también en el caso de servicios, ya vamos viendo, un segundito, en el caso de servicios tenemos, por ejemplo, los factores de evaluación, el plazo de prestación del servicio, también tenemos el tema de la sostenibilidad social o ambiental, que ya lo hemos visto. Por lo general, los factores en el caso de bienes y servicios son bastante similares. En el caso de servicios, también tenemos el factor de sostenibilidad ambiental o social, y este también tiene una rama adicional a las empresas promocionales que se denomina el famoso sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en el cual se evalúa si el postor cuenta o no cuenta con un sistema de gestión de seguridad. Para eso se acredita con unas certificaciones, con unos OSAS se le consignan, ¿no? La 1801, por ejemplo, es una de las versiones. También tenemos el factor de evaluación referido seguimos en la sostenibilidad ambiental o social, y tenemos el sistema de gestión ambiental. Y en este caso, ya en la gestión ambiental, lo que se evalúa es que el postor cuente con un sistema de gestión ambiental, pero que esté certificado o acorde a alguno de los ISOs que la norma establece. Por ejemplo, el ISO 14001 en la versión 2004, en la versión 2015, o norma técnica peruana equivalente, ¿no? Que es la NTP ISO 14001. Entonces, esas son cuestiones que se evalúan en el caso de servicios. También, en el caso de servicios, se puede evaluar la garantía comercial del postor. Igual forma que en el caso de bienes, se puede evaluar la capacitación del personal a la entidad y las mejoras, en este caso, a los términos de referencia. En cuanto a las mejoras, debo precisarles que la norma ha establecido que las mejoras no pueden ser dejadas al azar, es decir, el comité tiene que explicar específicamente en qué consiste la mejora. He visto algunas bases que luego han sido anuladas, en las que el comité, por ejemplo, considera lo siguiente, ¿no? Por una mejora, 5 puntos, por 2 mejoras, 10 puntos, pero no ha establecido cuáles son esas mejoras. Esas bases no estarían correctas porque el comité es el que tiene que determinar específicamente cuáles serían estas mejoras y cómo se deberían acreditar. Tenemos también, ya no en el caso de bienes y servicios, sino vamos a hablar el caso de obras, ¿ya? En caso de obras, para que se pueda considerar válida una oferta económica que en este caso supere la certificación o el valor referencial hasta el 110%, se debe contar con una certificación de crédito presupuestario suficiente y aprobación del titular de la entidad en el plazo de 5 días, salvo que el postor acepte realizar oferta. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que nosotros tenemos un valor referencial de la contratación. Y en el caso de obras, la norma establece un tope, que es el tope de los 110%, es decir, que no puede superar este valor.
pero para que la oferta pueda considerarse como válida, aquellas ofertas que superen este monto deben contar con una certificación o con un crédito presupuestario. Si no se otorga ese crédito presupuestario, entonces la oferta no puede ser considerada como válida. Y el plazo que tiene la entidad para poder hacer los trámites de la certificación, etcétera, es de 5 días hábiles, ¿ya? En el caso de obras, para el caso de la evaluación, pasa acá una cosita un poco medio como un trabalenguas en realidad. Vamos a verlo acá, ¿ya? Pero les comento que esta evaluación, ¿ya? Como para que no se preocupen mucho, esta evaluación en la nueva ley, recuerden que tenemos una ley, hay algunos chicos que estuvieron en la sesión que se dio respecto de los alcances de las modificaciones del 1444, el decreto legislativo que modifica la ley de contrataciones. Este tipo de evaluación en el caso de obras desaparece, ¿sí? Volvemos a los límites que teníamos del 90 y el 110%, ¿ya? Regresamos a esos límites, pero en la actual norma, en la 3022.5, modificada por el 1341, actualmente todavía seguimos con este tipo de evaluación, por eso es que de todas maneras lo vamos a revisar, ¿ya? En este caso, hablando en el caso de obras, cuando la evaluación del precio sea también el factor único, el comité de selección igual va a evaluar las ofertas económicas asignando un puntaje de 100, porque es el único factor, a la oferta ya no más baja, ¿ya? Sino a la oferta más próxima al promedio de las ofertas admitidas que quedan en competencia, incluyendo el valor referencial, y además otorgará, dice, a las demás ofertas puntajes según la siguiente forma. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer en el caso de obras? Lo primero que se tiene que hacer es determinar cuáles son las ofertas que están admitidas, ¿ok? Y solamente trabajamos con eso. De esas admitidas, tengo que encontrar cuál es el promedio, ¿correcto? Tengo que encontrarle el promedio, pero no solamente de las ofertas admitidas, sino también debo incluir al valor referencial como otro valor más. Es decir, si tengo cuatro propuestas, 4 ofertas admitidas, más el valor referencial serían 5. Entonces, tendría que sumar los 5 y sacarle ese promedio a los 5, para poder saber cuál es el valor que se encuentra más cercano a ese promedio. A ese valor se le asigna los 100 puntos y a los demás asignándole esta fórmula, que también se las voy a dar y les voy a poner algún ejemplo para poder evaluar, ¿ya? Entonces, dice igual PI es igual a OM por PMP sobre OM más, abro paréntesis, OM menos OI. O sea, en este caso de acá, tengo que restar, ¿correcto? Dice, como se mide distancia, el valor siempre es positivo, es decir, siempre voy a restar y para poder sumar al OM, ¿ya? Donde allí me ofrecen los valores y sabemos qué es la oferta, el PI va a ser el puntaje de la oferta a evaluar, el OI viene a ser el precio que estamos buscando y el OM es el precio de la oferta más próximo al promedio de ofertas válidas, incluido el valor referencial. Y el PMP viene a ser el puntaje máximo del precio, que en este caso estamos diciendo que va a ser 100. En el supuesto que 2 o más ofertas obtengan el mismo puntaje, obtiene el mejor puntaje en orden de prelación aquella oferta más cercana, ¿correcto?, por debajo del promedio. No sé si me dejo entender. Vamos a imaginar que mi promedio es 80, ¿cierto? Y tengo ofertas que pueden haberse, digamos, empatado. Siempre voy a preferir a la que esté más cercana hacia abajo, ¿correcto? Al valor promedio. En caso de empate, en puntaje y en oferta económica, el orden de prelación se va a determinar por sorteo. Y lo vamos a explicar con el siguiente ejemplo, con el que les voy a dejar también para que ustedes puedan revisarlo en casa y continuar la siguiente clase.
Miren, aquí tenemos el ejemplo de la evaluación, ¿correcto? Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 ofertas válidas. ¿Cuáles son los precios? 90, 100, 80, 70 y 90. Fíjense, tengo dos 90, ¿cierto? Aquí vamos a estar hablando del primer empate, ¿cierto? Entonces, el P1 y el P5 hacen un sorteo, dicen, ¿no? Y el P2 y el P3, acá tenemos el 2 y el 3, que van a ser las más bajas, es el monto más bajo. Vamos a ver ahorita para qué sirve esto. Y aquí tenemos, entonces, primero vamos a establecer el promedio. ¿Qué sumamos? ¿Cómo establecemos este promedio? A ver, chicos, ayúdenme para poder terminar la clase correcta. ¿Cómo establecemos este promedio? ¿Cómo hallo este promedio? ¿Qué hago para hallar ese promedio? A ver, chicos, ya se fueron. Lo que hago para establecer ese promedio es sumar los precios de mis 5 ofertas, 1, 2, 3, 4, 5, y el valor referencial, o sea, 6, sumarlos y promediarlos, y en este caso mi promedio es 88.33. Entonces, ¿qué es lo que me dice la norma? A la que esté más cercana a mi promedio, le voy a otorgar el precio de 100. La pregunta sería, ¿cuál de estas ofertas es más cercana a 88.33? ¿Cuál es más cercana? ¿Cuál es más cercana a este promedio? ¿A quién le doy los 100 puntos? ¿Cuál está más cerca? A ver, chicos. Listo, a ver, miren. Aquí entonces, a la propuesta 1, que la oferta es 90, le corresponde el precio de 100 puntos. ¿Por qué le corresponde 100 puntos? Porque es la oferta que está más cerca al 88.33, ¿sí? Fíjense, 88.3 tenemos 90, tenemos 100, 80, 70 y 90. Oye, pero la 70 es más baja. Sí, pero la norma no señala que le consigne el puntaje a la más baja, sino a la que esté más cercana al valor promedio. Entonces, la más cercana al valor promedio, en este caso, viene a ser la P1. Por lo tanto, a esta oferta se le pone 100 puntos. Luego, a la P2, que tiene el monto de 100 puntos, ya se le aplica la fórmula y se obtiene, que entiende, a ver, me están consultando por acá. Rosa me dice, por debajo del promedio. A ver. A ver, chicos, no dice por debajo del promedio. Miren lo que dice acá, por eso he regresado. Dice, evalúa las ofertas económicas asignando un puntaje de 100 a la oferta más próxima al promedio de las ofertas admitidas que queden en competencia. No me dice al más bajo. ¿Sí? Sí, Rosa, quisiera que dejemos este día en claro esto. No me menciona que sea a la más baja. Me dice la que esté a la más próxima. ¿Sí? Ahora, correcto. Entonces, vamos acá. No me dice por debajo del promedio. Vamos a regresar al ejercicio. Entonces, la norma señala que sea a la más cercana. Y en este caso, a pesar de que hay una oferta más baja, es más distante al promedio. La más cercana viene a ser, en este caso, los 90. ¿Ya? Listo. Entonces, acá tenemos las siguientes ofertas y se le asigna un puntaje igual. Pero fíjense que en el 91, en el P1 y en el P5 hay un empate porque ambas tienen 90. Por lo tanto, a las dos les corresponde
los 100 puntos. Aquí lo que se hace para establecer el orden de prelación entre el P1 y el P5, que tienen el mismo puntaje y el mismo promedio, entonces es el sorteo para poder establecer quién es el primero. Vamos a imaginar, hicimos el sorteo y el P5 salió resultando el primer lugar y el P2 salió resultando el segundo lugar. El tercer lugar la tendrá la oferta P3, que tiene el puntaje siguiente, que es el de 90, y el P4 tiene también 90. Ahora, fíjense que en el P4, en el P2 y en el P3, perdón, tenemos también otro empate, pero no tenemos empate en la oferta, sino tenemos empate en el puntaje. ¿Y qué es lo que me dijo la norma aquí? Un ratito. Si tienes empate en el puntaje, entonces va el orden de prelación, tú vas a preferir al monto más bajo. ¿Cuál es más bajo? ¿80 o 100? 80. Entonces al 80 le corresponde el tercer lugar de prelación y el 100 obviamente el cuarto orden de prelación y el más bajo ya le corresponde el quinto orden de prelación. Fíjense que en el caso de obras, no necesariamente la oferta que tenga los 100 puntos va a ser la oferta más baja, porque la idea de esta dinámica en la contratación pública que digamos, recogió un modelo ya trabajado, inclusive, si mal no recuerdo, antes de la ley del famoso Consubcode, anterior a esa fecha, a esa ocasión, también se evaluaban las ofertas en el caso de obras así, en el caso de los promedios. ¿Sí? Hemos regresado a esta fórmula, pero como les repito, al parecer no está surtiendo tan buenos efectos porque también esta es una de las modificaciones contempladas ya en el decreto legislativo 1444 que va a entrar en vigencia próximamente, ¿ya? Pero actualmente esta es la forma de asignarle el puntaje. Por lo tanto, la oferta, ¿cuál es la idea o cuál es la finalidad de esta forma de calificación? Que no necesariamente ganen ofertas que están por debajo de un promedio, sino que sea el mismo mercado quien se encargue de regular el tema de los precios en las obras. ¿Qué es lo que pasaba normalmente en el caso de obras? Todos sabían que había un límite inferior, así es que todos se iban al 80%, ¿verdad? Porque sabían que iban a llegar al empate. Y ahí se sorteaba. Y en ese sorteo no necesariamente ganaba la oferta, la mejor oferta, sino todos castigaban su precio al 80% para irse al sorteo. Aquí no es necesario que realicen que se castiguen de esa forma, bajándose el costo de la oferta, sino que simplemente realicen su oferta de acuerdo al libre mercado, de acuerdo a la determinación de su estructura, de costos, de acuerdo al detalle de precios en su expediente técnico, y cada empresa establezca el valor por el que realmente considera que debe ganar esa obra. Y ya será la forma de calificación quien determine cuál será el mejor precio, tomando en cuenta el promedio. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta, por favor? Si no, para poder dejarla aquí y poder continuar la siguiente clase con otros temas. Nos habíamos quedado en la 52. ¿Alguna consulta, chicos, respecto de esto? Rosa, quisiera saber si te quedó claro el tema de que la norma no establece por debajo, ¿no? Sino que es la que esté más cercana al promedio. Listo, chicos. Entonces, si está todo ok, lo dejamos allí. Y ya, a ver, evaluación en consorcio, me pregunta Mirto. Ya, ¿qué pasa con la evaluación en consorcio? Sí, Milton, bueno, en el caso de la evaluación de consorcio, podrías hablar sobre este tema. A ver, en el caso de la evaluación de un consorcio, en el caso, por ejemplo, de ofertas, de la oferta económica, no hay ninguna diferenciación, o sea, se califica esto, o sea, me imagino que tu pregunta va al tema de la experiencia, ¿cómo es que califico la experiencia? Porque lo único que le evalúo al consorcio como consorcio es la experiencia. Vamos a conversar un poquitito en los pocos minutos que nos queda y ya en la siguiente sesión conversamos si tienes alguna otra duda. Les había explicado en alguna ocasión
que el consorcio es una ficción jurídica, una figura jurídica porque no implica la creación de una nueva persona jurídica, sino solamente la unión de dos o más personas o naturales o personas jurídicas que deciden participar en un procedimiento de selección de forma tal que unan sus competencias para poder cumplir, por ejemplo, los requisitos de calificación. Podríamos decir que de repente yo tengo la experiencia en cierto rubro, pero me falta no tengo algún requisito de calificación exigido, de repente no tengo el equipamiento. ¿Qué te parece si me consorcio contigo, Juan, que tú sí tienes el equipamiento y presentamos una oferta en conjunto? Entonces, lo único que el comité va a evaluar son las documentaciones respecto a nuestra experiencia para poder acreditar el requisito de calificación experiencia. Porque después el tema de la calificación de la oferta, por ejemplo, del tema del valor de la propuesta económica, se toma como cualquier otro proveedor, ¿ya? Entonces, yo me imagino que tu pregunta va a cómo se evalúa la experiencia. Estamos hablando del tema de la calificación de los consorcios. ¿Ya? No la evaluación, porque acuérdense que la evaluación lo único que hacemos es asignar puntaje. Si no, me imagino que te refieres a la etapa de la calificación, donde vamos a revisar ya el cumplimiento. Allí en el tema de los consorcios hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones las mismas bases establecen, por ejemplo, que si hay dos consorciados, me señala la norma, por ejemplo, que el requisito de calificación de habilitación lo tiene que cumplir aquel proveedor que se haya comprometido con el objeto de la convocatoria, es decir, a ejecutar directamente el objeto de la convocatoria. ¿Qué pasa si este proveedor no se ha comprometido con ejecutar el objeto de la convocatoria y este es el que tiene el requisito de habilitación y el otro no? La oferta entonces es descalificada porque el consorcio no estaría cumpliendo con los requisitos, ¿ya? Igual, Milton, la siguiente clase, si gustas, igual les voy a pasar la directiva de los consorcios y darle algunos alcances más respecto de esta, no evaluación, sino calificación de los consorcios. ¿Ya? Listo, chicos, gracias. Esto habría sido todo por hoy y ya nos estamos viendo. Creo que la sesión de mañana, Joana, la vamos a grabar, no lo sé, ya estamos coordinando. Listo, chicos. Si no hay otra cosa más, los dejo. Nos vemos. Buenas noches.